nos has traído hasta aquí. Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días y que el Señor esté en medio nuestro para poder bendecir a todos los presentes y los ausentes que no han podido venir. Y doy gracias a Dios por su presencia, hermano. Vamos, hermanos, a cumplir con la Santa Cena del Señor. Vamos a ver. Es la institución de la Santa Cena que el Señor lo hizo delante de sus 12 apóstoles. La palabra de Dios dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Un minuto de reflexión, hermano. Oremos un minuto de reflexión para seguir la segunda parte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, por favor, hermano. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino, hermano, representado en la sangre de Cristo que nos ha de limpiar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, por favor. Hoy nos toca siguiendo la serie Crecer, dice vivir y enseñar los 5 propósitos que tenemos en el día de hoy. El primer propósito, cuyo tema dice: ama al Señor con todo tu corazón. Y lo tenemos en Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice: ama al Señor con todo tu corazón. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué había pasado aquí cuando el Señor le dice: vete, Satanás? Vete, Satanás, porque escrito está. Escrito está, o sea, en la palabra de Dios escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué había pasado aquí? Claro, lo tenemos aquí en la tentación del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Vayamos a ver para entender mejor del capítulo 1, y decimos así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron y le servían. ¿Qué había pasado, hermano? ¿Qué había pasado aquí para que todo esto sucediera? Claro, el Señor fue tentado, pero vamos a ver el contexto, cómo y dónde estaba el Señor. No es muy común que decir que el Señor es tentado. Generalmente decimos, pues Fernando fue tentado, Pedro fue tentado, María fue tentado, Alejandro fue tentado, el hombre y la mujer es tentado. Pero hablar de que Cristo nuestro Señor, el Rey del Rey y Todopoderoso, el Príncipe de Jehová, es tentado y se fue al desierto. Vamos a ver el contexto de acá. ¿Qué había pasado aquí? Había pasado que antes de ir al desierto, Jesús, acuérdense, había alguien que le precedía, alguien que le abría el camino cuando Jesús todavía no predicaba. Ese era el que decía: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista es el que le estaba abriendo el camino a nuestro Señor Jesucristo. Él bautizaba en agua. ¿Y en qué río? En el río Jordán. Jesús era un espectador más por aquel entonces. Todavía no había comenzado su vida pública. Todavía no predicaba el Señor. Pero fue ahí cuando, en las oportunidades que Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús se ofreció y entró al río para ser bautizado con él, por él. Tal es así que se sorprende Juan el Bautista y le dice: ¿por qué? Tú más bien me debes de bautizar y no yo. Porque Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Que después dudó, eso es muy cierto. Pero dijo, él es, acuérdense que de Jesús habló que hay otro más grande que yo, que no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Estaba hablando de Jesús. Pero aquel entonces, cuando Jesús entra al agua para ser bautizado, y primeramente Juan el Bautista quiere rechazarlo, Jesús le dijo: vamos a cumplir con la palabra. Y él se sometió Juan el Bautista y siguió con el bautismo y lo bautizó a nuestro Señor. Es así como el Señor es bautizado por Juan el Bautista. Pero acuérdense que cuando se bautizó el Señor y salió, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma y se posó sobre él. ¿Y qué pasó? Dice que se abrió los cielos y hubo una voz que decía: este es mi Hijo amado. Esto nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los presentes eran testigos que el Padre Jehová expresaba la relación íntima que tenía con él. ¿Qué cosa era? El Padre, era el Padre. ¿Y quién se estaba bautizando? Jesús. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado. Lo reconocía ante muchos testigos. Ni dudar de ellos.
Entonces, cuando acaba el bautizo, el Espíritu Santo estaba sobre y en Jesús. Jesús, acuérdense, Jesús era un hombre que había venido expresamente con una misión muy grande, cuyo sacrificio era la muerte. Pero, ¿qué pasó, hermano, en ese momento? Jesús, acuérdense ustedes que tanto hemos hablado, Jesús era un hombre que tenía una relación muy íntima con el Padre. Oraba por horas. No como nosotros que a veces oramos solamente 5 minutos, ni siquiera 5, 2 minutos, 3 minutos. Eso no es una oración eficaz. Esto no es una oración que condensa nuestra fe. No, es ni siquiera un saludo. No se puede hablar de una relación. Pero en cambio Jesús sí había una relación íntima con el Padre. Entonces, cuando hay una relación íntima con el Padre, el que tiene la relación obedece. ¿Y quién se había posesionado sobre Jesús? El Espíritu Santo. Entonces fue que se posesionó sobre Jesús el Espíritu Santo y se dejó llevar. Como muchos de nosotros no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón cuando hemos dejado la vida vieja, la vida pecadora, para convertirnos en el Hijo de Dios, en el siervo de Dios, en el líder de Dios. Y decimos, yo soy de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dice, como dice Filipenses capítulo 4, 13. Pero muchas de las veces, hermanos, de palabra. Solamente salió de aquí, de la garganta para afuera. Pero el corazón está vacío. Pero en cambio Cristo no, su corazón estaba lleno, lleno del amor que había en su corazón hacia el Padre y del Padre al Hijo. Entonces Jesús se dejó llevar por del Espíritu Santo. En ese momento gobernaba el Espíritu Santo en Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice, muy claro, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu. No dice que Jesús fue. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Algunos de nosotros hemos llevado por el Espíritu Santo. Para que seamos llevados por el Espíritu Santo, no hay que entristecer al Espíritu Santo con nuestros malos actos. Solamente obedeciendo la palabra de Dios seremos llevados y llenados por el Espíritu Santo. Solamente cuando cumplimos con adorar al Señor, cuando ayunamos con el Señor, cuando nuestro ayuno tiene un propósito, primeramente, ¿cuál sería? Adorar a Dios. Y en segundo, la petición por el cual nosotros ayunamos. Seguramente por un familiar enfermo, seguramente por un trabajo, seguramente por la que podemos ayunar porque nuestra familia sea más unida, porque uno de nuestros hijos está mal o quiere ingresar a la universidad. Oramos, ayunamos, hay un propósito. Ese es cierto. Y eso es lo que el Señor, por eso el Espíritu Santo se lo lleva al desierto. ¿Y por qué el desierto? Usted sabe que en el desierto no hay nada y solamente hay alimañas. Acuérdense que en muchos pasajes que hemos estado en la palabra del Señor, el Señor le gustaba orar donde haya tranquilidad y paz. ¿Qué nos está enseñando con su andar nuestro Señor Jesucristo? Por eso yo muchas veces le he dicho, me gusta a mí el andar de nuestro Señor Jesucristo durante esos 33 años.
Lo primero que hice es conocer a Cristo. ¿Has conocido bien a Cristo, hermano? Cuando conozca plenamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, entonces podrás decir, conocí a Cristo, conozco a Cristo, conozco a Cristo. Y quieres conocer a profundidad, entonces ora, ámalo y fortalézate en fe con el Señor. Y hay una buena relación. El Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y el Señor estuvo con su Señor. Oró. Acuérdese que en la transfiguración el Señor 2 veces se fue por horas a orar, de madrugada. He escuchado a mucha gente, a muchas personas enfermas de cáncer y de otras enfermedades peligrosas, levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y arrodillarse ante el Señor, suplicando, humillándose para que el Señor los sane. Muchos de ellos han sido sanados. Muchos de ellos han sido sanados. He escuchado, estos oídos han escuchado palabras de ellos. Pero ese es buscar un tiempo donde nadie nos molesta para estar en comunicación con nuestro Jesús, con nuestro Padre Celestial. Dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Imploremos a Jesucristo. Jesucristo en ese momento estaba en relación con el Señor, pero se pasó 40 días, 40 noches sin comer. Me dirán, ¿quién puede aguantar? ¿Quién puede aguantar? También me dirán, pues, pero si el Señor fue crucificado, lo golpearon, lo flagelaron, salió sangre por su espalda, pero pudo aguantar. Pudo aguantar. Eso hizo el Señor. Pero también nos dice el Señor que al salir, ¿qué sucedió al salir? Y lo tenemos aquí. Y lo tenemos ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue justamente con un propósito para ser tentado por el diablo. Pero el Señor, antes de ser tentado, se fortaleció con su Padre. ¿Cómo no vamos a fortalecer nosotros ante las tentaciones del diablo, del mundo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa? Son 3 caminos que nos desvía de la obediencia al Señor. Eso es para ser tentado. ¿Y por qué ser tentado? ¿Por qué? Y mire, cualquiera diría, pero el Señor está débil. Sí, está débil. Su cuerpo está débil. Cuando ayunamos, oramos, nuestro cuerpo está débil. Sí, es cierto. Porque este cuerpo se tiene que alimentar con algo físico. Pero estaba fuerte. ¿En qué estaba fuerte el Señor? Si el cuerpo estaba débil por la falta de agua y por la falta de ¿qué? De alimento sólido. Pero estaba fuerte espiritualmente. Estaba fuerte espiritualmente. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos fuertes ante la tentación. Esto nos está dando una muestra de lo que el Señor hizo. Y nos está diciendo, Fernando, haz para que resista las tentaciones. Como lo hizo José ante la mujer de Potifar, que huyó del pecado. Este joven adoraba a Dios. Buscaba al Señor desde muy pequeño. Y en plena tentación, ¿quién fue el que lo hizo resistir? ¿Él? No.
No era así. Fue el espíritu que tenía. Fue su adoración. El Señor lo protegía. Acuérdense que él todo lo que hacía, su mano, decía su mano, o todo lo que hacía él, todo prosperaba. ¿Acaso porque él tenía la habilidad? No, hermano, él no tenía la habilidad. Y si tenía la habilidad era como cualquier ser humano. Era el Señor el que hacía prosperar todo lo que él hacía. Es el Señor. Si quieres prosperar en todo lo que hace, hay que ser como José. Y muchas las veces le he dicho que es difícil seguir a Cristo. Es difícil, porque en toda la Biblia no dice que es fácil, no. Es difícil porque hay que renunciar a muchos pecados, a la vanagloria personal, primeramente del dinero, después lo que apetece el ojo, las cosas personales, para poder entrar aquí por la puerta angosta. No le digo que el dinero es malo, no. Cuando el dinero o las cosas personales nos manejan, ese pecado. Pero cuando nosotros manejamos el dinero para bien, porque es necesario, no es pecado. Cuando nos maneja es porque el diablo ya entró. Eso es. Por eso fue el Señor allá. Pero salió fuerte. Fuerte, fuerte espiritualmente. Y acá nos da una lección el Señor. Acá nos va a dar una lección. Entonces dice en el 12, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre el Señor. Lo cual es normal que tengan hambre. Claro, tenía un hambre atroz seguramente. Porque yo si no almuerzo, en la tarde nomás tengo un hambre. Acuérdense. Y cualquiera de nosotros, con mucha razón, tienen hambre, claro. Pero el Señor es de Señor. Para Él todo lo es posible. Él dice, ¿habrá algo que yo no pueda hacer? Es el creador del mundo, del universo. Todo es posible. Cuando los romanos flagelaban a alguien como lo flageló a nuestro Señor Jesucristo, morían ahí cuando lo flagelaban. Porque habían 3 clases de flagelación. Con vara. Y la que fueron con el Señor fue unos látigos que tenían unos plomos al final. Eso no solamente duele, raja la piel. Yo me figuro que donde estaba el Señor había sangre por todos lados. Así es. Pero vayamos a lo que nosotros estamos viendo. Y en el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá vemos algo que para muchos es inusual. Acá hay una tentación donde el diablo se tienta directamente al Señor. Tinta. ¿Y cuál es el propósito de acá del diablo? ¿Cuál es el propósito de aquí? El propósito del diablo era que el Señor, Jesús, salga a su parte divina y utilice el poder
utilice el poder para poder alimentarse. Y segundo, era que le obedezca. Al obedecer, entonces, ¿qué pasa? Si Dios estaba arriba y Dios obedece, entonces el diablo se pone arriba y Dios abajo. Porque el que obedece está abajo y el que manda está arriba. Esa era la misión. Esto me hace recordar a Eva. Esto me hace recordar a Eva. Eva fue tentado. Adán y Eva fue tentado. Pero fue tentado por unos cambios de palabra. Yo entiendo que el Edén, pues, había muchísimos árboles y frutas. ¿A cuál más? Para escoger. Pero ¿cómo es las cosas que salen el pecado de los ojos? La codicia. La codicia. Ese es la codicia de los ojos. Y lo tienta. Y ella cae. Ella cae. Pero el Señor, vamos a ver más adelante, Él no cae en el Señor. Pero por un hombre cae la humanidad. Pero también por otro hombre llamado Jesús, el Cristo, el príncipe de Dios. El mundo se salva, la humanidad se salva. Pero para la salvación sabemos que hay una condición. Pero vayamos a lo que hemos venido. Entonces, vamos a ver lo que nos dice. Dice, respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estuvo 40 días, 40 noches. Y le estaba demostrando que no solo de pan, de esa alimentación física, podemos seguir viviendo, sino principalmente, no estoy dejando de lado la alimentación física, pero principalmente, ¿de qué? De la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Hermano. Su palabra. La verdad. Con esto nadie nos engaña. Principalmente, ¿qué? El diablo. El diablo. Aquí Jesucristo tuvo una confrontación directa con el diablo. Pero ¿quién venció en el primer round? En la primera tentación, Cristo. Cristo venció. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es él, lo tenemos en los versículos 3 y 4. Pero vamos a ver la segunda tentación, hermano. Vamos a ver la segunda tentación. En la segunda tentación vamos a leer el versículo 5, comenzando el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Y miren, de frente, y de repente me pueden decir, pero ¿por qué el Señor le deja hablar?
¿Por qué el Señor le deja hablar y lo tiente al Señor de señores, al Rey de Reyes, el príncipe? ¿Por qué? ¿Será porque quiere dar una muestra el Señor que con su sola palabra de Él, de Dios, podemos combatir toda clase de tentaciones, venga de donde venga? Así es, hermano. Y lo vuelvo a recalcar, y lo vuelvo a decir, ¿qué cosa? Acuérdese que una vez choqué, me chocaron, que la parte de delante, voló el carro. Y el Señor, no, en ese semáforo no había luz, pero cuando el Señor se bajó, lo primero que me dijo, oiga, ¿no ves el semáforo? En ese rato, sinceramente, yo me reí. ¿Por qué? Porque el semáforo no estaba funcionando. No estaba funcionando. Y eso me daba a entender que Él había tomado. Pero aún así vino sus familiares. Llamó y vino sus familiares. Yo estaba solo, hermano. En la avenida de la Marina, estaba solo. Pero al estar solo, pues yo soy un hijo de Dios, como ustedes también lo son. Pero yo miré al cielo y alcé mis ojos y mis manos así, y le dije al Señor, Señor, yo no estoy solo, tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Lo único que te pido, Señor, es que todo salga bien. Ni para Él ni para mí. Ayúdame, Señor, a pesar que Él tenía la culpa. Al rato, vinieron mis familiares y uno de ellos era mi hijo. Y aún, hermano, yo quería que todo se acabe ahí y se desarrolló así igualito. Todo acabó ahí. El Señor reconoció lo que era Él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Hermano, nunca estamos solos ante cualquier circunstancia. Como Cristo también sabía que no estaba solo. Él estaba fortalecido por el Padre. ¿Y cómo lo combatía la tentación? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Así es. El Antiguo Testamento. Yo en ese rato, ¿qué decía yo? Con la palabra. Porque Dios dice, tú no estás solo, yo estoy contigo. Entonces hice mención a él, Señor, yo no estoy solo, tú estás conmigo, no estoy solo, Señor. Y lo único que te pido es esto. Clama a Dios, hermano, en situaciones no solamente angustioso, sino también en alegría. Clama a Dios. Señor, mi corazón está alegre porque te tengo a ti. Y si estoy alegre es porque gracias a ti. Reconoce que lo que estamos haciendo y en qué circunstancias reconoce que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Agradece, aunque sea, porque solamente tengas 10 céntimos en tu bolsillo o no tengas nada. Es estar agradecido y respetar a Dios. Eso quiere decir adorar a Dios, es adoración a Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta tentación? Esta es la segunda tentación. El diablo quería demostrar que Jesús era el Mesías. Quería demostrar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo iba a demostrar? Empleando, ¿qué cosa? Su poder. Pero el Señor no lo hizo así. Lo hizo como cualquiera de nosotros podía haberle dicho al tentador.
con la palabra de Dios, con la Biblia que tenemos nosotros. El arma que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Con eso podemos convertir. Con eso podemos pedir a Dios todo, porque el Señor dice, pedí y os daré. Pruébame y os abriré la ventana de los cielos. Pero para esto tienes que tener a Él en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos la puerta del corazón del Señor, Él va a abrir su puerta. Y va a decir, ah, Pedro, Alejandro, sí, yo soy, Señor. No te conozco. No te conozco. Tú, yo no te conozco. Pero, Señor, yo he ido a la iglesia todos los días. He diezmado. Estoy aquí porque soy un líder. Pero con eso no entras al cielo. Por las obras no entras al cielo. Por las obras no entras al cielo. No entramos al cielo. Vas a entrar al cielo cuando tú amas verdaderamente a Dios. Cuando tú obedecemos la palabra de Dios. Cuando somos líder o tienes algo en la iglesia que te ha encomendado el pastor, hazlo de corazón y con amor. No a los hombres, no a las mujeres. Lo que haces para Dios. Porque el que te va a recompensar y nos recompensa es Dios, hermano. La recompensa de aquí, del mundo, no vale nada. Pero la recompensa de... ¿Por qué el Señor dice, no guardes tesoro acá, donde el orín y todo lo corrompe, sino guarda en el cielo ese tesoro? Son las buenas obras que haces con amor, obedeciendo la palabra de Dios. Ese es obra, tesoros en el cielo. Eso es. Pero solamente la tentación lo podemos combatir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos está dejando un ¿qué? Un camino, una herramienta. Pero vamos a ver en 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2, por favor. 1 Juan, capítulo 2, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Capítulo 2, versículos 16 y 17. 1 Juan, junto a Apocalipsis está. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice aquí, dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siempre nos digo que del mundo hay que renunciar al mundo para encontrar a Cristo, para seguir los pasos de Cristo. Esa es una de las tentaciones. Ese es uno del camino de perdición, el mundo. Siempre lo he manifestado. Son tres, le dije, el diablo, el mundo y nuestra vida pecaminosa. Ese es. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el Señor te dice permanece para siempre, es porque pasas a una vida eterna. Es el que nos ofrece el Señor, tu futuro, nuestro futuro. Esa es la palabra. Ahora vamos a ver qué nos dice Génesis. Acá está la vanagloria. ¿Qué nos dice Génesis? ¿Por qué la vanagloria? Porque lo lleva a un templo. Génesis
capítulo 3, versículos 5 y 6. Ya, la palabra de Dios dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La vanagloria de los ojos, porque vio que la fruta era codiciable. Eva, la mujer de Adán. Así es. Ahora vemos que codiciable por aquel entonces, hoy en día hay muchas cosas codiciables que nuestros ojos ven y se van más allá de lo permitido en la palabra. Y eso, cuando va más allá, es pecado. Es pecado. Cuando los hombres ven más allá a una señorita, es pecado. Igualmente, no solamente el hombre es más asequible que la dama. Yo me tomó por sorpresa cuando he ido por una vereda, en la vereda de al frente, pasaba un joven y dos señoritas estaban sentados al pie de su casa. Acuérdese, mire, ¿de dónde vino un piropo subido de calor? De las dos damas hacia el joven. Yo supongo que son dos damas que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces aquí vemos que se está demostrando qué es lo que nos está diciendo. Que Jesús resistió el ataque. Jesús resistió el ataque en el capítulo 4, versículo 7 del que hemos leído. Y cuando dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto me hace recordar, hermano, aunque le parezca mentira, pero una vez lo dije a ustedes. Cuando yo en mi escritorio estaba leyendo la palabra y me daba sueño porque no tenía por qué darme sueño, me había dormido muy bien. Cierro la Biblia y me quiero distraer, se me va el sueño. Comienzo de nuevo a leer y me viene el sueño. Entonces digo, esto me daba cuando yo comencé a ser cristiano. Entonces lo único que dije en ese momento, así, con palabra audible, no había nadie aquí en le dije, sabía que era el demonio, y le dije, oye, no me molestes, porque yo soy siervo de Dios, y tú eres siervo de Dios, pero yo tengo salvación eterna, y tú te vas derecho al infierno. Así que déjame tranquilo, porque si no, en el nombre de Cristo Jesús, te voy a votar. Cualquiera que me escuche va a decir, este viejito está loco. Pero no es así, porque yo tengo fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En mi nombre se echarán demonios. En mi nombre. Lo que atas aquí en la tierra será atado en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Pero para esto hay que conocer a Dios, a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? Mediante su palabra. Así es. Así es, hermano.
¿por qué no decirle a ustedes lo que me sucede? Sí, yo lo he hecho. Y me dejó tranquilo. A veces no le deja tranquilo. Pero si tú tienes una fe férrea, tú persiste, porque el Señor dice, el que permanece en mí tiene la victoria. Pues el demonio puede persistir, pero si tú permaneces en él y sigues luchando como Cristo, como Jesús luchó con estas 3 tentaciones, el diablo se fue. Tengo un ejemplo de Cristo. Tienes un ejemplo de las 3 tentaciones por el diablo. Así es. ¿Por qué no seguir? Entonces vamos a tener la tercera tentación que el diablo hizo confrontacionalmente a Cristo. Ahora vamos a leer el versículo 8, capítulo 4 de Mateo, versículo 8, 9 y 10. La palabra de Dios dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso es muy esencial aprenderse los versículos, para que cuando sea necesario lo repitas. Cuando sea necesario te alimentas de ese versículo. Cuando estás pasando situaciones, te alimentas de ese versículo que Dios te da en su palabra. Dios escucha a todos, hasta, no solamente de palabra, hasta de pensamiento, porque el Señor dice en su palabra, antes que creas en tu corazón o piensas algo en tu corazón, el Señor ya lo supo. El Señor ya lo supo. Entonces aquí, ¿qué cosa pasa? Esta es una tentación que corresponde a la concupiscencia de los ojos, o sea, al pecado de los ojos. Esta tentación no tenía nada que ver con la adoración, pero el diablo lo utiliza. ¿Por qué? Porque dice en el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le muestra todos los reinos del mundo, porque le lleva a un monte alto. Y de ahí, como el diablo tiene poder, hace que todos los reinos buenos, todas las maravillas del mundo, se muestren a los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no? Cristo no le quitó el poder al diablo. Tiene poder. De momento que el diablo pelea con los ángeles, que tiene poder, entonces podemos decir que el diablo sí tiene poder. Acuérdese de Daniel, cuando el Señor le había concedido desde que comenzó a orar lo que le estaba pidiendo. Y el ángel Gabriel, que vino a concederle y a decirle, comenzó a pelear con él, con el diablo de esa provincia. Entonces vemos que acá hay una concupiscencia, una tentación. Y esa tentación, ¿qué era esa tentación, hermano? La tentación le veía todo lo bueno que hay en el mundo. Bueno, príncipe, todo lo reino, todo lo que puede ser lo bueno. No le mostró lo malo, lo bueno, patentarlo con los ojos a Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Y tenía razón el diablo. En cierta parte tenía razón. ¿Saben qué tenía razón el diablo? Porque este mundo, con todos sus gobernantes, sea reino, sea jefe, sea
sea presidente, sea rey, sea lo que sea, hermano, es del diablo. Hasta ahora es del diablo. Acuérdense que ¿qué dijo Jesús? Le dijo a los concurrentes, ¿mi reino de dónde es? ¿De acá de la tierra? Le dijo. No, hermano. El Señor dijo, mi reino está en lo alto, en los cielos. ¿Qué cosa quería decir? Este no es mi reino. Este es el reino del diablo, hermano. Manejado por el diablo. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí en la tierra, el diablo hubiera hecho lo que a él le conviene. Tantas cosas malas. Solamente si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces el demonio no te podrá hacer nada malo si Dios no lo permite. Porque eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Así es, hermano. El Espíritu Santo. Así es. Y entonces, vamos a ver en 2 Corintios 4:4. La palabra de Dios dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El demonio, hermano. ¿Y por qué sabemos que es el Dios de este siglo? Diosa, porque miren ustedes en la palabra Dios. Cuando en la Biblia encontramos la palabra Dios con minúsculas, está diciendo que es el diablo. Dios, cuando se trata de Jehová, de Cristo, la palabra Dios va con mayúscula en la Biblia. Pero acá dice minúscula, en lo cual por eso dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulo es aquel que no cree. A veces cree y a veces no cree. A veces está creyendo y duda. Esa duda es una ofensa a Cristo. El pueblo judío dudó mucho de Cristo, de Jehová, del Padre. Dudó, por eso se le dice incrédulo. Entonces aquí no le resplandezca la luz del cielo, dice, de la gloria de Cristo. Cuando la persona duda y se aleja de la verdad y se va a hundir en las tinieblas, en el mundo, es donde trabaja el diablo y lo ciega para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Eso es aquel que. ¿Por qué dirán ustedes muchas de las veces, hay gente que se porta muy mal y por más que le dice la policía, la persona, su familia, sigue igual? ¿Por qué? Por la sencilla razón, ya el demonio entró, ya le cegó el entendimiento. Es así, llanamente. Ahora vamos a 1 Juan 5:19. 1 Juan 5:19. Está cerca de Apocalipsis, 3-4 hojas antes de Apocalipsis. Primera Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así, sabemos que somos de Dios. Sabemos nosotros que somos. ¿Por qué sabemos? Porque buscamos a Dios. Porque adoramos a Dios. Tenemos una relación íntima con Él. Sabemos, la palabra sabemos, dice mucho que tú eres cristiano, que tú buscas a Dios, que tú estás con Dios, hay una relación con Cristo, hay unas que lo que haces siempre busca la dirección de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, tú no estás bajo el maligno, es el mundo que está bajo el maligno, tú no, porque tú estás con Dios. Esa es la palabra del Señor. Pero hermano,
El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para poner a prueba su fe, su idoneidad moral. Quisieron seducirlo, ¿quién? El diablo, y apartarlo de su lealtad a Dios. Jesús no sucumbió. Jesús no fue derrotado. Jesús superó esta prueba. Así como tú y yo y cualquiera tenemos que superar la prueba de la tentación que hace el demonio. Tenemos que superar. ¿Y cómo? ¿Cómo superó Cristo a la tentación? ¿Por su poder? No, él no empleó el poder. Cristo no empleó el poder para combatir la tentación. Ese camino que utilizó Jesús, que es la palabra de Dios, con eso derrotó al demonio. Con ese es el instrumento que nos enseña Cristo a derrotar al demonio y adorar a Dios. Ahora vamos a ver, hermano, de qué manera Cristo derramó su adoración ante la humanidad. Vamos a ver en Mateo 5:43. 5:43. ¿Qué nos dice Mateo 5:43, hermano? Vamos a ver unos ejemplos que es muy gratificante. Mateo 5:43 nos dice la palabra del Señor. Capítulo 5, 43 y 44. La palabra de Dios dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice Cristo? Dice, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a lo que os maldice, haced bien a lo que os aborrece y orad por lo que os ultraje y os persigue. Pero la tendencia del hombre, la tendencia de la humanidad, es creer que tenemos un enemigo y se forma en nuestro corazón un odio. Se forma en nuestro corazón tinieblas. No, ese ya no es mi amigo. No, ese ya no es mi vecino. Ese es el diablo, dice. No, ese no es, cualquier cosa menos mi amigo. Con nuestra propia boca estamos apartándonos de Dios. Porque eso no dice el Señor. El Señor dice, ama a tu enemigo. Ora por él. Ese es el camino de ¿qué? De velar por otro. Haz a tu prójimo lo que tú piensas que tu prójimo quiere que seas contigo. Vamos a ver otro ejemplo que nos dice la palabra. Lucas, capítulo 10. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. 10:25. Aquí vemos al buen samaritano. Para decirlo más rápido, aquí dice un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probar al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, sí, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Quiso tentarle al Señor. Porque es fácil decir, yo amo a Cristo, sí. Pero ¿cuál es lo difícil, hermano? Para el hombre. Puedes amar a Cristo, pero lo difícil es amar al prójimo que te ha hecho daño. Amar a aquel prójimo que está tirado en la pista. Amar al prójimo que sabe que está necesitado y tú pudiendo darle no le das.
Amar a tu prójimo, aquel que en realidad está pasando un mal momento, que se puede morir. Pero si no tenemos, bueno, es una justificación. Pero si tenemos, ¿por qué no darle? Eso es. El samaritano, usted conoce que alguien se quedó, el buen samaritano es aquel que teniendo un herido en la calle, porque los ladrones lo hirieron, que no se podía ni siquiera levantar y estaba como muerto, pasó un escriba de la ley, lo miró y no le ayudó, pasó un sacerdote, lo vio y no lo vio, pero vino un samaritano, y el samaritano es un hombre que estaba tirado, se supone que era un judío, porque estaba en el territorio judío, pero ¿qué? Él tuvo misericordia. Ese es el prójimo, ama a tu prójimo. Y él lo levanta, lo cura, lo levanta y lo lleva a la posada y paga 2 días por él para su estadía. Por eso el Señor dijo, ¿quién es tu prójimo ahí? Es como decir, ¿quién es tu amigo? Tu amigo es aquel que ve que cuando tienes una necesidad te ayuda. Pero cuando tú necesitas algo, te ayuda. Cuando estás enfermo, te visita. Ese es tu amigo, por no decir tu prójimo. Pero aquel que se molesta contigo y tú también te vas a molestar con él, no. Lo vas a buscar para tomar una reflexión. Ese es el amigo, ese es tu prójimo, es el prójimo que ve con amor a la otra persona, con el amor de Cristo. Cristo a nadie desechó, a nadie. Entonces vamos a seguir la pisada de Cristo. Es así. Ahora vemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde dice la mujer adúltera. No lo vamos a leer, pero le voy a contar, hermano. ¿Qué pasó aquí? Cristo dice que estaba en un lugar y estaba sentado. Cuando en ese momento llega una turba con los fariseos y llega con una mujer y le dice, Señor, quería tentarlo y le dice, ¿quién es él? ¿Qué haremos con esta mujer que le hemos cogido en pleno pecado de la fornicación? Y el Señor se pone a escribir ahí donde está sentado en la tierra, y no le hace caso, o se hace desentendido. Le siguen preguntando y le sigue insistiendo. ¿Pero qué pasó? Pasó que ante tanta insistencia, el Señor se levanta el rostro y le dice, el que está libre de pecado, sea el que tire la primera piedra. El que está libre de pecado, sea el que tire la primera piedra. Siguió escribiendo el Señor en tierra, y cuando levantó la vista nuevamente, no había nadie. Solamente estaba la mujer adúltera. Todos eran pecadores, pero sin embargo acusaban a la mujer. Y no solamente acusaban a la mujer, ¿qué? ¿Se olvidaron al varón? ¿Por qué no lo trajeron al varón? Porque el pecado lo convierten los dos, si es fornicación. Son 2 personas. Es que en el tiempo los judíos eran muy machistas, ese es cierto. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo, levantó y le dijo, ni yo te condeno. Mira el Señor, qué hermosura en su palabra. Cuánta bondad y cuánto amor hacia el pecador el Señor. Podemos hacer eso cuando vemos a una
a una mujer que está vendiendo su cuerpo en la calle, muchas de las veces pasamos por un costado y lo miramos mal. Hay muchos que le insultan. Es cierto que está pecando, pero nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es orar por ellos y no menospreciarlo y menos humillarlo. Orar. Ese es el amor al prójimo. Ese es el amor. Ahora, por último, tenemos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículos 26 y 27. Capítulo 1, 26 y 27. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hermano, acá nos dice muchas cosas. Muchas cosas nos dice. Acá nos dice que somos a imagen de Dios. Somos creados a imagen de Dios. Si somos creados a imagen de Dios, nuestra imagen, ¿qué? ¿Quién lo dio? ¿Nosotros fuimos creados por nosotros mismos? No. ¿Quién nos creó? Dios nos creó. Entonces esta imagen que tenemos nosotros, si Dios nos creó, ¿esta imagen es nuestra o es de Dios? Es de Dios. Entonces no hay que maltratar la imagen de Dios, que hemos sido creados por Él, a su imagen y semejanza. Entonces vemos que, ¿qué cosas si son? Somos de Él. Si somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces le debemos una adoración. Si somos creados a imagen de Dios, somos de Él, creado por Él, pertenecemos al Padre, pertenecemos a Dios. Y la adoración, ¿qué es la adoración? Es la honra y adoración que se le rinde a razón de lo que es Él. ¿Qué cosa es Él? Es Dios. Dios todopoderoso, creador del universo. Ese es Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que siempre buscamos. El adorador tiene una relación con Dios. Siempre el adorador somos nosotros. El Antiguo Testamento, los adoradores podían entrar. No podían entrar, diré. ¿A dónde? Al santuario divino. Solamente entraba, acuérdense, el sumo sacerdote, pero una vez por el año, para tener comunicación. Nadie más entraba. Pero cuando Cristo se fue a la cruz, Él rompió esa comunicación de un solo hombre en todo el país. Ahora tenemos la entrada y la comunicación, todos, porque Dios rompió el velo del santuario y dejó la puerta abierta para el acceso de todo aquel que quiere adorarle a Dios. Así es la adoración. Ahora, la adoración, hermano,
Escúcheme bien, por favor, para poder terminar. La adoración. Muchas de las veces la adoración creen nosotros los cristianos. Lo creía yo también cuando recién vine a los pies del Señor. ¿Qué era? Llegar a la iglesia y escuchar el sermón. Pero ¿saben qué? No es ese. La adoración a Dios comienza desde el momento que tú tienes el pensamiento que vas a acudir a la iglesia. Esa es la adoración a Dios. Desde ahí. Pero la adoración también nos dice que debemos llegar temprano, sí. ¿Vamos a llegar tarde? No, pues. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde al trabajo? Nos botan, nos descuentan. ¿Qué haría Dios cuando llegamos tarde a su sermón? ¿Esa adoración no es? No es adoración. Estamos faltando a la adoración. La adoración le dije que era un respeto a Dios. Entonces debo llegar antes. ¿Habrá circunstancias que no lo permiten? Sí, pero no debe ser continuo, porque eso no sería una circunstancia. La adoración es de comienzo. La adoración también es que yo debo escuchar todas las canciones, que debo orar con fervor, que debo escuchar con muy atento la palabra del Señor. Entonces, cuando sales de la iglesia, hermano, verdaderamente tu corazón es otro. Pero si llegas vacío y no cumple con esa adoración, tu corazón sale vacío. El sermón no es solamente el sermón en la adoración a Dios. El sermón viene desde el momento que tú ya estás pensando el día viernes, el día sábado, de que tienes que ir a la iglesia. Todo preparado. Y contento vas, tranquilo, tranquila. Esa es adoración. Cumplir con el Señor es la adoración. Si nos llama el presidente de la República o con Fernando, señor presidente, dice que venga a las 5 de la mañana, mañana lunes. Fernando de repente está a las 4 de la mañana ahí, parado bien en la puerta del presidente. Entonces, para Dios no debo estar a las 4, debo estar a las 3, más antes, porque Dios es la primicia. Dios es mejor que el presidente. Debo ser mejor. Es así. Hermana, todas las obras que hacemos aquí es tesoro en el cielo. Es obediencia a su palabra de Dios. Esa es la adoración a Dios. Cantar con alegría. Si no lo sé, pero estoy ahí. Si no sé la letra, pero estoy ahí. Mi corazón arde en deseo de repetirlo. Es así. El Espíritu de Dios está en tu corazón, hermana. Así es. Esa es la adoración a Dios. Amaos unos a los otros como Cristo nos ha amado. Cristo nos ha amado en el momento que ha salido de su trono para ofrecerse en derramar su sangre, su vida, perder por amor a ti, a mí y a toda la humanidad. No hizo excepción de persona, sino que hay un requisito de creer en Él, de obedecer su palabra, que tu fe sea sólido mediante las oraciones, mediante leer la palabra, alimentar su palabra. ¿Por qué Cristo dijo a la samaritana cuando estaban en el pozo de agua y él estaba sentado, le dijo que le dé agua? Y la samaritana le dijo, ¿cómo va a ser tan profundo para yo? De ahí no lo vas a sacar agua tú, le dijo, con este jarra. Pero el Señor le dijo, si tú bebieras del agua que yo te daría,
no tendrías sed jamás. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería, hermano? A su palabra. ¿Quién conoce la palabra de Dios y lo toma para sí? Jamás necesita de otra cosa, porque acudirá a su palabra ante cualquier circunstancia para estar con gozo y tranquilo y en paz. Pues quien sino tú has sido refugio